Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras habituales charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Hace unos días que estoy releyendo la carta a los Hebreos y encontré en el capítulo 3 un pasaje que quisiera hoy compartir con vos. Este pasaje se encuentra en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, versículos 12 a 15. Voy a leértelo desde la Nueva Versión Internacional. Dice así este pasaje: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Estos versículos son una advertencia solemne y oportuna. A nuestro alrededor vemos multitud de hombres, mujeres, mayores y adolescentes que están siendo endurecidos por el engaño del pecado. 3 veces en este capítulo 3, Dios suplica a los hombres no endurezcan sus corazones. La incredulidad es un pecado que endurece el corazón. Cuando Satanás tentó a Eva en el jardín de Edén, hizo que ella no creyera la palabra de Dios. Allí en Génesis 3:1 leemos: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? En realidad no era verdad eso. Él estaba diciendo: realmente no creerás eso, ¿verdad? Si la gente realmente creyera en Dios, no practicarían pecados. El pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, porque sabrían que algún día tendrán que enfrentarse a su juicio severo. Al no creer en Dios y en su palabra, las personas hacen lo que quieren y la incredulidad se convierte en la raíz de todos los pecados y endurece el corazón contra los estándares de santidad que Dios nos exige en su palabra. La voluntad, nuestra voluntad, es el poder por el cual la mente toma decisiones y actúa para llevarlas a cabo. Al principio una persona se dedica a un placer prohibido, por ejemplo, porque lo desea. Pero si sigue practicándolo, pronto descubre que no tiene ya fuerzas para resistirlo. Una vez que un pensamiento o un acto se convierte en un hábito, si no se detiene a tiempo, se convierte en una necesidad. Tengamos en cuenta que cosechamos lo que sembramos más pronto y más abundantemente de lo que pensamos. En el versículo 12 que hemos leído de esta carta a los Hebreos capítulo 3, se nos dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Nos está hablando incluso a nosotros, los creyentes. Aquí se nos advierte contra el pecado de incredulidad en el que cayeron los israelitas, lo que resultó en su alejamiento del Dios viviente. Y él advierte, el escritor de esta carta, a sus lectores que esto es exactamente lo que harán al rechazar la verdad de la salvación y la fe en Jesucristo y apartarse del Dios viviente. En muchas iglesias, en nuestro alrededor, hay multitud de cristianos y cristianas tibios y tibias que no se deciden totalmente por vivir en la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 13 de esta carta que hemos leído al principio
se nos dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado es que Dios no puede cumplir lo que promete. Engaña a una persona para que piense que puede tenerlo todo, sin necesidad de Dios. Le promete placer, satisfacción, contentamiento y vida, pero lo que ofrece en esas áreas es fugaz, pasajero, y eso conduce a su calidad adictiva. Y entonces ese placer nunca llega a ser suficiente para producir la satisfacción y la realización deseada. Y los pecadores que están en este camino son forzados a perversiones mayores hasta que llegan a la misma muerte, a la separación total de Dios. Por eso el pecado ofrece racionalizaciones y justificaciones para una mente engañosa y pecadora. Sin embargo, la calidad del pecado, como la droga, siempre exige más, porque lo que una vez satisfacía ya no lo hace más. Y la persona en sus garras se convierte gradualmente en su esclavo, y en el camino su corazón también se endurece. Muchas veces hablamos de aquellos pecadillos que no tienen importancia, esos pecados piadosos. No existen, mis hermanos, los pecados piadosos ni los pequeños pecados. Pecado quiere decir apartarse de la voluntad de Dios. Y en este verso, la palabra endurecido el corazón, se traduce de una palabra griega que describe al callo que se nos produce en las manos, en los pies. Y debe ser esta una gran advertencia, porque un callo se forma alrededor de las palmas de las manos o de los talones de los pies o en los dedos debido a un uso constante y duro. Y sugiere el significado de algo impenetrable, insensible, no enseñable. De manera que un corazón así endurecido llega al punto tal que ya no resiste la verdad. No entra en su razonamiento la voluntad de Dios. Caso muy parecido también es el fanatismo, aquello que lleva a una persona a creer en lo que él cree sin entender que puede llegar a estar equivocado. Por eso la palabra de Dios también nos dice que nadie se crea sabio en su propia opinión. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Una actitud endurecida no es una anormalidad repentina, sino es un estado mental y la insensibilidad de la conciencia se va haciendo habitual y se muestra inflexible a medida que se va usando. Ese callo no se produce de un día para el otro, sino que ese pequeño pecado es permitido hoy y mañana se lo considera no tan importante, de manera que lentamente, sin darnos cuenta, nos vamos alejando del Señor. Por lo tanto, para evitar este terrible pecado de incredulidad, debemos reconocer cuán malo es realmente. Es en el versículo 14 que hemos leído, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tenemos al principio. Aquí se nos insta también a perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Jesús. Jesús ordenó a sus verdaderos discípulos que compartieran el Evangelio hasta el fin del mundo. Y desafortunadamente algunas personas, al escuchar el Evangelio y reconociendo su necesidad espiritual, muchas veces demoran en tomar la decisión de obedecerlo. Y en este tipo de pecado más peligroso, que equivale a la dilación, debemos entender que la vida es corta y no sabemos qué pasará mañana. La Biblia nos insta a estar bien con Dios hoy
Hoy es el tiempo de arrepentimiento y hoy es el tiempo de salvación. Por lo tanto, no endurezcamos nuestro corazón porque Jesús podría regresar en cualquier momento, cuando menos lo esperamos. Nuestro Señor ilustró la importancia de estar preparado en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdas? 5 de ellas fueron previsoras y estaban preparadas, y otras 5 no estaban preparadas. Y cuando finalmente llegaron con su provisión de aceite para sus lámparas y pidieron que se les abrieran las puertas que ya se habían cerrado, Jesús les respondió: no las conozco. Mateo 25:12. Una de las razones por las que no estaban preparadas pudo haber sido porque solo creían superficialmente. Eran tibias. Por lo tanto, se descuidaron y perdieron el día más importante de su vida. Por eso el Señor agrega en Mateo 25:13: por tanto, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Por lo tanto, en el asunto de nuestra vida espiritual, no nos atrevemos a postergar las decisiones que tenemos que tomar en el Señor, porque es un hábito pecaminoso y malo que puede tener consecuencias eternas el dilatar esa decisión, el pensar que vamos a recibir al Señor y hacer su voluntad más adelante. Recordemos que el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, y que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Ahora mismo, vos que estás escuchando y que todavía no has tomado una decisión firme en cuanto a caminar con Cristo, arreglá las cosas con Dios. No te arriesgues a perder ese momento cuando tu corazón está abierto para recibir. Y por favor no asumas que tendrás otra oportunidad para hacerlo. No sabemos cuándo será el tiempo de nuestra partida de este mundo o del regreso del Señor para el juicio. Tened en cuenta que si hoy oís su voz como la estás oyendo en este momento, no endurezcas tu corazón, porque el momento preciso es ahora. Hoy es el día de tu salvación. Recibí hoy en tu corazón a Jesucristo. Arrepentite de tus pecados y recibilo como tu único y suficiente Salvador. Sencillamente diciéndole: Jesús, yo hoy te recibo en mi vida como mi único y mi suficiente Salvador. Me arrepiento de haber vivido separado de ti, de mis pecados, y pido, Señor, tu perdón. Lo recibo y te doy gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice y espero que las decisiones que tomes en Cristo sean hoy mismo. No esperes, como dice el viejo dicho, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hacelo hoy. Dios te bendice.